Cuando se oculta el sol, el coco sale. Estás a punto de escuchar historias reales, historias que pasan en todas partes, historias de terror real. Estas son las noches de entierro de La Que Buena. Amigos, buenas noches. Sean bienvenidos a Las Noches de Entierro. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a estas Noches de Entierro de La Que Buena. Mi nombre es Alejandro Guzmán y como siempre agradeciendo su presencia enormemente para que compartamos estas noches de entierro interesantes, relatos paranormales, historias que han ocurrido en realidad, en vivo, en México. A la gente que nos marca y nos comparte sus historias, gracias. El contacto se hace a través del 5551668929. 5551668929. Funciona de la misma manera el número para teléfono normal y el mismo número para el WhatsApp, 5551668929. Como siempre, le agradezco con el corazón a mi queridísimo Lalo Vega, la lombriz, que se encarga de la producción, de la producción entera del programa y también, por supuesto, de la operación en audio. Gracias, Lalo, bienvenido. Y por supuesto, como siempre, a Adrián Padilla, gracias por compartirme las historias que aquí también les relatamos. Esas leyendas urbanas que han quedado en el olvido, pero que gracias a Adrián Padilla encontramos luz. Él las llama el monstruo del pantano y hoy tenemos una historia para ustedes. Mi nombre, Alejandro Guzmán, me dicen el cocodrilo, el coco. Y en La Que Buena, el coco sale de noche. Bienvenidos, vamos a escuchar el monstruo del pantano. Tus historias, tus leyendas, las noches de entierro. Este es el monstruo del pantano. El monstruo del pantano. Solo por La Que Buena. Hoy presentamos Recen por mí. Era un señor llamado Alejandro que se casó con su novia llamada María. Después de haberse casado, tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Alejandro igual que él, y la niña que era más grande se llamaba Nani. Él era de escasos recursos económicos, pero después de tanto buscar trabajo, lo contrataron en una planta petrolera. Él era intendente, pero después de mucho tiempo pasó a ser trabajador de la planta. Pasaron varios años y Alejandro llegó a ser el jefe de sus compañeros. Propusieron que para celebrar el nuevo puesto de Alejandro irían a un balneario. Estuvieron ahí un fin de semana completo, con esposas e hijos, amigos, familias. De ida, se fueron en un camión urbano de primera. Cuando llegaron, la pasaron de maravilla. El domingo ya por la tarde, Alejandro se encargó de pedir el mismo urbano que los había transportado. Le dijeron que sí, que llegaban en 1 hora, que estuvieran esperando. Pasaron 3 horas y el camión nunca llegó. Alejandro, muy enojado, volvió a llamar, pero ya nadie le contestó. Por fin llegó el camión, pero no era el mismo que los había llevado. De todas formas, se fueron en él. Iban felices. Algunos estaban cansados y ya querían llegar a sus hogares. Cuando estaban a medio camino, todos iban dormidos, pero Alejandro se despertó porque sintió que el camión iba más rápido de lo habitual. Cuando se acercó a preguntarle al chofer por qué la velocidad era tan alta, el chofer estaba completamente blanco, como si estuviera muerto, y no tenía las manos en el volante. Él le preguntó que por qué lo había soltado.
El chofer asustado le dijo que era porque los frenos no respondían. Y en menos de 2 minutos, el camión se fue hasta el fondo de un barranco. Todos murieron, menos Alejandro, ya que por la posición en la que se encontraba logró evadir el golpe. Alejandro quedó inconsciente por 2 días, pero se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando recuperó la conciencia, lo llevaron a donde estaban velando a su esposa y a sus hijos. Cuando los vio en sus ataúdes, se volvió a desmayar de la impresión. Volvió en sí hasta 24 horas después. Los fue a enterrar al panteón, pero no les rezó. Pasaron varios días y los trabajadores del panteón comenzaron a decir que veían a una niñita caminando sola que decía: recen por mí, recen por mí. Muchas veces también varios conductores veían a una niña y por tratar de esquivarla, chocaban contra la barda del panteón. Pero cuando querían ver si estaba bien, la niña había desaparecido. Le dijeron a Alejandro lo sucedido y le recomendaron que rezara por ella. Fue al panteón, le llevó unas flores y le rezó. Después de ese día, nadie volvió a ver al fantasma de esa niña. Créalo o no, esto ocurrió en la vida real. Impresionante lo que nos cuenta Adrián. Y créanlo o no, es una leyenda que se sabe que ocurrió realmente. Hoy quiero escuchar tus historias. Para nosotros es muy interesante, sobre todo enriquecedor, el poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan estos fenómenos paranormales que nos han ocurrido a todos, solo que algunos hemos puesto más atención que otros. ¿Tienes una historia? Compártemela, por favor. La esperamos aquí al 5551-668929. Estas son las noches de entierro en La Qué Buena. Vamos a música. Regresamos para tener nuestra primera historia de la noche. Prepárense. En La Qué Buena, el coco sale de noche. El coco sale de noche. Las noches de entierro en La Qué Buena. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, tenemos historia. Bienvenidos todos los que se están conectando ahora mismo. A toda la gente que nos escucha a través de la radio, en las 63 estaciones que conforman la cadena Qué Buena. Y también, por supuesto, a toda la gente que ya se está conectando a través del Facebook Live, @Coco Alex Guzmán, @Coco Alex Guzmán, @Catequilo Odeoso, Alex Guzmán, todo junto. Y también compartimos la historia a través de Qué Buena México en Facebook. Algo importante también, recordarte que si quieres compartir una historia nos puedes mandar al 5551-668929. Estas son las noches de entierro, porque en La Qué Buena, el coco sale de noche. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches, con Rocío Mondragón. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Rocío, ¿me das permiso de contarle a la gente quién eres en realidad para mí? Ok, sí. Muchas gracias. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte, Chuchu, si eres tan amable? Ok, muy bien. Déjame también te subo acá el volumen para que te oigas increíble. Sí, muy bien. Ahí gracias. te tengo, Chuchu. Buenas noches. Buenas Les quiero contar a todos quién es Chuchu. Ajá. Chuchu es como mi manager en el teatro. O sea, Chuchu es la que nos cuida, la que nos ayuda, la que hace que todo en el camerino del teatro esté totalmente listo. Pero Chuchu tiene historias muy interesantes que me ha contado. Y me platicó a grandes rasgos una y le pedí que por favor no me platicara más porque quería que me sorprendiera y nos la contara aquí a todos nosotros. Chuchu, gracias por recibirme la llamada. Qué gusto tenerte en el programa. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Hermosa Chuchu, platícame por favor. La historia que me vas a platicar, ¿te ocurrió a ti? ¿Es una leyenda urbana o es una historia de familia? Es una historia de familia, me pasó en el 2021. O sea que tiene bien poquito que ocurrió, Chuchu.
y falleció uno de mis hermanos. Ajá. Y entonces, pues, es muy breve, pero para mí fue muy fuerte. Yo a él le lloraba muchísimo. Entonces, pues él no se alcanzó a despedir de nosotros, falleció de cáncer. Y no nos lo dejaron ver. Y no se despidió de los hermanos ni de su mamá. Entonces, pues yo le lloraba mucho. Y un día en la noche que llegué de trabajar, muy noche, eran como las 1 de la mañana. ¿De dónde venías de trabajar, Chuchu? Con don Pierangelo. En el transcurso de la noche, en ese momento en el que tú partes de trabajar con Pierre y te vas para tu casa, ¿sentías alguna vibra extraña? ¿Viste algo? ¿Sentiste que algo se movía diferente? ¿Tu energía era diferente o te sentías bien, normal? No, hasta eso bien. O sea, bien, pero rara. O sea, ¿sí sentías que algo estaba aproximándose? Sí. No sabías qué, pero tenías una sensación. Así es. Eso lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque así es como ubicamos cómo es que radica la energía, Chuchu. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos la sensación o el presentimiento de que algo puede ocurrir, es porque ese algo nos está buscando. Cuando llegamos a una casa, cuando llegamos a una habitación, cuando llegamos a un sitio específico, en la calle puede ser, en donde nos ocurren este tipo de circunstancias, ahí podemos decir con tranquilidad que la energía que se está posicionando y que se manifiesta ante nosotros es una energía que estaba radicando en el lugar. Entonces, el que tú me digas que lo estabas presintiendo, que tenías una sensación extraña, quiere decir que era algo que ya te estaba buscando a ti. Continúa, Chuchu, por favor. Entonces, enfrente de su casa de todos, mis sobrinas vendían micheladas, mojitos y todo eso, y siempre estaba pues muchos chavos y chavos allá afuera, y uno de mis nietos les iba a ayudar. Él se quedaba conmigo en mi cuarto y en mi cama, o sea, se quedaba conmigo. Sí. Y ese día llegué muy cansada y me perdí. Y de rato sentí a alguien junto a mí, o sea, un bulto. Pero, ¿cómo les explico? Algo como muy duro, como una piedra, no sé. Pero era alguien que estaba acostado junto a mí. Y yo pienso, ya llegó mi nieto de ayudarles a mi sobrina. Y como a las 3 de la mañana me asomo porque tenían todavía escándalo y me asomo y ahí estaba mi nieto. O sea, no era mi nieto el que estaba a un lado de mí. Y yo al momento me quedé así como, no me pude mover, pero no me dio miedo. Fue una vibra bonita. Siento que mi hermano se vino a despedir de mí. Esa parte la entiendo. ¿Tú te pierdes en tu sueño por tu cansancio? Ajá. Y tú sentiste que algo se acostó contigo, a tu lado. Así es. Pero en la densidad de la cama, porque esto nos pasa mucho. Bueno, ahora con los colchones estos modernos, Chuchu, que son tan suavecitos más. Claro. Pero uno siente y uno detecta qué tan denso o qué tan pesado es quien se acuesta con nosotros, porque obviamente se siente el declive en el colchón. Sí, así es, así. Tú me dices que el peso que sentiste era muy grande. Sí. O sea, pesaba mucho más que un ser humano, a eso me refiero. Claro que sí, sí. Y era... no me dejaba como despertar. O sea, estaba como consciente y a la vez no. O sea, no sé cómo explicarlo. Es que quieres despertar y no puedes, pero sientes la persona el bulto, la persona a un lado de ti. Tu sensación fue de una energía positiva. Ajá. Te sentiste calientita, fue cálido para ti. Sí. Y te dio paz. Se lo comento a mi hija otro día. Y me dice, ya no le llores a tu hermano, o sea, déjalo ir. No sé si realmente fue él o fue algo, no sé. Te voy a decir una cosa, Chuchu, yo creo que sí fue él. O sea,
nosotros sentimos. Sí. Y sabemos muchas veces solo por lo que sentimos que está ocurriendo. Es un ejemplo muy sencillo, es cuando alguien te mira en la calle y sentimos la mirada. Claro. Y es muy impresionante cómo podemos inclusive voltear a ver hacia dónde y quién nos está mirando. Sin tener contacto alguno, sin que nos haya dicho, oye tú, sin que te haya hecho voltear. Somos capaces de percibir la mirada de alguien y sentimos la atención y volteamos justo hacia donde los ojos nos están viendo. Así es. Somos seres sensoriales, Chuchu. ¿Sí? A pesar de que muchas veces en la historia de vida pudiéramos pensar que somos únicamente huesos, carne, no es verdad. Somos seres sensoriales. Los seres humanos somos seres muy perceptivos. Somos una maquinaria muy perfecta, la verdad. Pero a veces tenemos tanto poder que no nos detenemos a verlo o no nos detenemos a estudiar de qué somos capaces, Chuchu. La capacidad del cerebro es enorme y utilizamos una nada. En el porcentaje utilizamos un 10% de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer. Y entonces aquí es donde encontramos razón a estas cosas. Los planos son reales. Este día tu sensación es cálida, tu sensación es amorosa. Sientes el peso que es mucho más grande que el de un ser humano, pero tú sientes que es tu hermano. Sí. ¿Pudiste decirle algunas palabras? ¿Te nació decírselas o únicamente lo sentiste, te sentiste segura y decidiste acurrucarte más ahí? ¿Cuál fue tu sensación? Cuando yo veo que no es mi nieto y que sentí el bulto ahí, me quedé, como les digo, o sea, no me podía mover, pero no me dio miedo. O sea, fue algo, pues a la vez bonito porque no me dio miedo, o sea, sentí la persona, el bulto, pero no con mala vibra, o sea, me sentí bien. Calidez, amor. Qué bendición, Chuchu. De verdad, qué bendición, porque habla del premio. No sé si habrá sido un premio para ti o un premio para tu hermano o ambos. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que esos permisos no los dan tan fácilmente. El hecho de poder atravesar un plano existencial para poder despedirse de esa persona que uno ama, en este caso su hermana, que siempre estuvo con él, que es quien estaba al pendiente de él, de su salud. Sé que eres una protectora, Chuchu, sé que lo eres porque lo vivo todas las semanas, sé que eres una mujer que está al pendiente de la gente que quiere. Déjame decirte que es muy recíproco de mi parte para ti, con todo mi respeto, te lo digo con cariño. Gracias. Eres una mujer muy linda y eres una mujer muy dedicada y hoy sé que cuando quieres a alguien con el corazón, tú entregas alma, cuerpo, corazón y vida por esa persona, Chuchu. Muchas gracias. Entonces, te lo digo hoy, creo que ese fue un permiso especial, creo que tu sensación fue correcta, creo que esa calidez que te pasó por el cuerpo fue muy bonita y qué padre que cuando sentiste que la energía era positiva, no peleaste por despertar. No. Sentiste el bienestar y dijiste, merezco descansar, voy a dormir más profundamente porque al final de cuentas ya aquí hay quien me está cuidando. Así es, me volteé del lado donde sentí el bulto. Eso estuvo maravilloso, Chuchu. De verdad, maravilloso, Chuchu. Ay, me gustan mucho estas historias. ¿Sabes por qué? Porque dentro de todo, mucha gente de repente cree que las historias paranormales son únicamente de espanto o creen que son únicamente para poder manifestar pues malos momentos o malas energías, y no es cierto. También hay bendiciones. Hemos tenido historias muy interesantes. Esta es una muy bonita, la tuya es muy bonita, porque justamente nos deja darnos cuenta y entender que la energía es energía, y cuando un ser humano era bueno, se va a manifestar de una buena manera. Cuando un ser humano era malo en su vida, se va a manifestar paranormalmente de una mala manera. La fuerza, el impacto, el poder de cómo se manifiestan ya es algo que tiene mucho más también que ver con nosotros y con nuestras ganas de percibirlo. Y con la fuerza de ellos, por supuesto. Pero de que es un fenómeno real y del cual hay muchísimos testimonios, es muy cierto. Chuchu, te quiero agradecer muchísimo que compartas conmigo. No, al contrario, a ustedes. A ustedes muchas gracias por escucharme. Y
y que sepan que muchas veces son manifestaciones que se quieren despedir de tus familiares, de ti, porque no pudieron en vida. Es verdad, y lo dices bien. A todo el auditorio le quiero contar que no va a ser lo último que vamos a escuchar de Chuchú, porque también Chuchú trabaja en un lugar muy especial, en donde también hay energías muy interesantes. Y también hay historias muy interesantes. Pero me contarás en una siguiente ocasión, Chuchú. Te voy a dar lata otra vez. Nos vemos el sábado en el teatro. No, aquí espero la llamada. Buenas noches a todos. Gracias, Chuchú, por escucharme. Nos vemos el sábado en el teatro. Cuídate mucho, mi amor. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Como siempre, la gente que se fue conectando en Coco Alex Guzmán en Facebook, que se escribe cada kilo o de oso, Alex Guzmán, todo juntito. Para todos ustedes, les tengo el agradecimiento completo. Para Luis Ángel Aguilar, dice saludos de la gama. Para Celeste Rubí Aguilar Benítez, también Olga Bárcenas, gracias. Luis Márquez III, que es mi Pepe Grillo, dice buenas noches, Cocosaurio, acá escuchándote como siempre. Saludos a Rubén Alvarado Velasco, que también está escuchándonos. Gracias, Luis. Gracias por estar presente. Luis Damián Akchi, saludos, excelente programa desde Nunquini, Campeche. Gracias, Luis. Qué placer tenerte aquí con nosotros. También para Sergio Monroy Campa, un abrazo grande. Para Centella Rapunzel, Ana María Arias García. Tengo otras y sigo esperando me contacten para narrarlas. Por favor, mándame por mensaje directo. Ana María, mándame por mensaje directo tu teléfono para que te encontremos. Gracias. Maribel Arias Santos, gracias por estar presente. Fabiola Valdés, buenas noches. También, ¿quién? Luis Damián Akchi. Excelente programa, gracias. Hasta Campeche, un abrazo. Diana Rosas, buenas noches. Escuchando, como siempre, Noches de Entierro. Gracias. Y para Tadeo, también un gran abrazo. Gracias, Tadeo. También, quien presente, Brenda Monroy Sosa, gracias. Yatsiri, te mando un abrazo enorme también, muchísimas gracias. Janet Rodríguez, como siempre, desde Tapachula, Chiapas, al pendiente, gracias. Isabel Rivera, gracias. Ara de León, gracias. Leti Tinoco Guzmán, hasta allá, hasta Tláhuac, un gran abrazo, hermosa, muchísimas gracias, besotes grandes. Rocío Morón Roque, buenas noches, hasta el Estado de México, gracias. También para Luis Ángel Aguilar, buenas noches. Para Cortés BC, buenas noches, como siempre, un gran abrazo. También para Eli de Cuba, un abrazo enorme hasta allá, hasta Cuba, muchas gracias. Eli, un fuerte y grande beso. Para todos ustedes, gracias por estar presentes. Es momento de irnos a música, porque hay mucho que aprender y mucho que entender. Estamos en las Noches de Entierro. Aquí hay relatos paranormales reales. Porque, por supuesto, el Coco sale de noche. El Coco sí existe. Y está aquí. En La Que Buena. Las Noches de Entierro. Queridos amigos, buenas noches. Muy contento, muy honrado, muy contento, de verdad, muy. De decirles que estamos listos y que esta noche tenemos historia. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Jazmín. Hola, ¿cómo te llamas? Jazmín. Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa. Bien, gracias. Hermosa, platícame un poquito más, por favor. La historia que hoy nos vas a contar, ¿es una historia que te ocurre a ti? ¿Es una leyenda urbana o es una historia de familia? Cuéntame un poco. Es una historia que me ocurrió a mí. ¿Hace cuánto te ocurrió esto a ti? Tendrá por allá de unos 9 años, más o menos. ¿Cuántos años tenías en aquel tiempo? Bueno, es más, eres mujer. Aproximadamente, ¿cuántos años tenías en aquel tiempo? 26 años más o menos era mi edad. Muy bien. Yo te cuido el anonimato. Gracias. Cuéntame, por favor, entonces, la tribuna es tuya. Tengo muchas ganas de escuchar tu historia. Por favor, compártenos. Pues en aquel tiempo sucedía que yo tenía, pues escuchaba voces, trabajaba y los días que yo tenía de descanso, mi mamá se iba a clases de zumba por las mañanas. En eso yo me quedaba pues entre dormida y despierta. Y de repente yo escuchaba
cómo abrían la puerta de mi casa, subí en la escalera y en un así como tipo sueño, porque de hecho yo me lograba ver acostada en la cama. Uh-huh. Y de repente escuchaba que me llegaban a hablar, pero era muy curioso porque las voces eran las voces o de mi mamá o de alguna de mis hermanas, y se acercaban al lado de mi cama y me hablaban y me decían, a mí mis hermanas me dicen Morena. Uh-huh. Y la voz de mi hermana o de mi mamá, y me decían, ya despiértate, ya levántate, Morena. Entonces en eso yo empezaba a sentir una pesadez muy grande en mi cuerpo, porque yo quería moverme, quería despertar y no podía. Yo intentaba gritar, intentaba buscarlas en ese momento, porque yo sabía que eso no era algo normal. Una pregunta, ¿las voces de quien escuchabas que te llamaban son tu familia que está viva, todo normal? Sí. O sea, no son voces de parientes que ya no estaban en este plano, sino escuchabas voces de alguien que estaba vivo, pero no era esa persona. Sí, no, de hecho me hablaban con la voz de mis hermanas o de mi mamá, pero justo. No eran ellas. Entonces estamos, mejor dicho, ante un ente que es un imitador. Eso también pasa mucho. Ok. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Sí, porque cuando eso sucedía, yo sentía ahora sí que algo extraño encima de mi cuerpo. Yo trataba de quitarlo, de moverlo, pero no podía. O sea, yo sentía como si pasara mucho tiempo, cuando en realidad, ahora sí que yo creo que ni un minuto duraba esa sensación. Y ya cuando yo lograba despertar y moverme, pues lo primero que hacía era correr a buscar a mis hermanas y a mi mamá, y yo iba a toda la casa y no encontraba a nadie. Incluso pues yo, cuando las llegaba a ver, yo les decía que me habían hecho una broma y que a lo mejor ellas me habían querido espantar, pero pues todo el tiempo me decían que no había sido ninguna, y de hecho pues no, porque no estaban ni cerca de mi casa en ese momento, ninguna. Claro, entiendo. Ese acontecimiento pues no me pasó una vez, me pasó muchas veces. Cuando decimos muchas veces, ¿a qué nos referimos, corazón? Cada que yo tenía mi descanso, era una vez a la semana. O sea, ¿te ocurría realmente constantemente? ¿Cuánto tiempo duró esto? Pues yo creo que como 2 meses o más, porque sí fue bastante el tiempo que me sucedió. Wow, ¿cómo es que logras que se detenga? ¿O qué haces? ¿O cómo te das cuenta que se está deteniendo? Pues es que cuando empiezo a sentir que como que se liberara algo de mi cuerpo, como si eso que me estaba apoderando se desprendiera y se fuera. Ok. O sea, literalmente era alguien que se estaba alimentando energéticamente de tu miedo. Sí, porque de hecho, pues yo sí soy muy miedosa, temo a muchas cosas. Uh-huh. Y esto fue lo que, pues no sé si eso mismo era lo que lo incitaba a regresar y hacer que me diera esa sensación de nuevo. Y que obviamente el funcionarle que las voces, pues yo escuchara que fuera mi mamá y mis hermanas, pues obviamente me llamaran más la atención. Sí, por supuesto. O sea, y sobre todo el que te entrara el miedo de saber que estabas escuchando la voz de alguien conocido, tus hermanas, tu mamá. Sí. Entonces empiezas a sentir que esto está dejando de aferrarse de ti, sientes que te está soltando, y un día simplemente deja de pasar, o simplemente se fue como haciendo más lento, o ya no pasaba tan seguido, o simplemente un día dejó de ocurrir. No dejó de ocurrir. De hecho, en alguna otra ocasión, uh-huh. Un 24 de diciembre, en reunión de familia y todo, yo tenía un bebé y me subo, me duermo con él, y de repente volteo hacia la puerta, que ahora sí que era la entrada del cuarto de mi mamá,
Ujú. y yo veo cómo sale una sombra grande, una sombra negra. Entonces yo detecto que la sombra como que se hubiera dado cuenta que la noté Ajá. y se regresa hacia el cuarto de mi mamá. Entonces, pues yo ahorita ya no vivo ahí, Ajá. pero pues han seguido ocurriendo algunas situaciones un poco extrañas porque En aquella casa, en aquella casa, a ti ya no te ocurrió nada. pues no, porque yo ya me fui, así que después de Entiendo. al poco tiempo yo me fui de ahí. Lo platicábamos, hermosa, en la historia pasada. Ujú. Hay una gran diferencia cuando algo se nos aferra pero no es de nuestra pertenencia, a cuando algo se nos aferra y sí es de nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este ente en particular, esta manifestación que te ocurre a ti, estaba más aferrada a la casa que a ti. Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te despides de ese hogar, no te sigue. Y mira que podría hacerlo, ¿eh? Ay, no. Mira que podría hacerlo. O sea, no me refiero ahora mismo. Tú ya la libraste, la brincaste, felicidades. Porque ese ente se quedó aferrado a tu casa. O a esa casa. ¿Quién vive en esa casa hoy en día? Mi papá. Tus papás ahí siguen viviendo. Sí. Los dos. ¿Solos? Sí. Pero ellos no perciben nada. Sí. A ellos también les ha pasado. ¿Qué es lo que les ha pasado a tus papás? Pues a ellos les han prendido la televisión, les han prendido la licuadora, han sentido, pues sí, presencias o sombras de repente están ellos tranquilos y escuchan. Bueno, a mí en una ocasión también me tocó escuchar, igual como las 9 de la mañana, Ujú. un lamento muy escalofriante que la verdad lo vuelvo a recordar y Sí, me la dan sangre. escalofríos. Sí, porque lo sé. ya lo escuché yo completamente despierta y Hermosa, en el tiempo que llevo yo obsesionado con este fenómeno y con el fenómeno OVNI, que son como mis dos panoramas más emocionantes de la vida, obviamente pues hemos aprendido a mezclar lo que es bueno, ¿no? Te voy a pedir, ¿ustedes dónde están ubicados? ¿verdad? ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí de la Ciudad de México? Sí. Ok. ¿Conoces el barrio chino? No. Ok. Está en el centro. Tienes que bajarte ahí en Bellas Artes, donde está la Torre Latinoamericana. Justamente, digamos que está enfrente. ¿Ves que enfrente de Bellas Artes hay un restaurante de los tecolotes? Ajá. Hay una calle a la derecha, viendo de frente los tecolotes. No eje central, sino hacia el otro lado, a la derecha hay una calle. En la segunda calle vas a encontrar un gran portal chino. Ahí arranca el barrio chino. Vas a pasar la primera calle y vas a encontrar del lado derecho un pequeño buffet de comida china. Inmediatamente después vas a encontrar una tienda de artículos chinos. Ajá. Ahí vas a encontrar, y si lo quieren apuntar, quien lo quiera apuntar, y te pido que lo apuntes tú también, pregunta por Tomoy. ¿Cómo hoy? Tomoy. Tomoy es la dueña de ese lugar. Tomoy es una experta en Feng Shui. Ajá. Cuando yo me mudé al departamento, que siempre les cuento que oía que jugaban con canicas arriba y oía que rechinaban los muebles de arriba, lo curioso es que arriba no había nadie, yo vivía en el último piso. O sea, arriba no había que arrastrar ni que jugaran, ni había niños ni nada. Entonces, Tomoy, yo la conocí porque en aquel tiempo tenía un programa de televisión en Estados Unidos donde entrevistaba a gente de México para que la gente de los Estados Unidos latinos se acordaran de su país. Conocí a Tomoy en una festividad del barrio chino y ella me ayudó. Vino a mi casa y me dijo qué podía poner para que esa energía fluyera. En este caso te lo recomiendo de corazón, sobre todo por tus papás. Es más, ni se los comentes a tus papás qué vas a hacer. Solamente ve a ese lugar, pregunta por Tomoy, dile que vas de parte mía, que te recomendé, que le comenté que habías hecho por mi departamento, porque inclusive me dijo qué muro pintar, de qué color.
Y fluyó la energía muy bien. La verdad es que empezamos a dejar de sentir que se estancaba la energía y que se oían cosas extrañas. Es una buena recomendación. Muchas gracias por la recomendación, lo vamos a tomar en cuenta. Es con todo cariño y aparte no es religioso, es Feng Shui, es simplemente fluir de energía. Creo que si va a pasar como a mí, te va a dar unas lágrimas de prisma de cristal. Ajá. Y te va a decir que de la puerta a la primera ventana que tengas hacia afuera, te va a decir dónde ubicarlos. Y los cuelgas en tu pared. Yo tenía uno colgado arriba de la puerta de entrada, tenía otro arriba de una trave central en la sala comedor y tenía uno en un balcón que daba hacia la calle. Y eso fue maravilloso porque, como ella bien me dijo, se trataba de fluir y cómo la energía corría. Me dio un dragón de cristales de colores que de hecho se sigue viviendo aquí en mi casa. Me lo entregó Tomoy. Es más, les voy a subir una foto de ese video a mi Instagram en @CocoAlexGuzmán, igualito que en el Facebook y en el YouTube, CocoAlexGuzmán. Ahí les voy a poner la foto del dragón, que también es un disipador energético. Te lo recomiendo mucho, insisto, no es religioso, es energía. Al final de cuentas, estas manifestaciones son energía, corazón. No hay cuerpo, pero sí hay una energía eterna que está buscando un camino para volver a retomar o a encauzarse hacia el flujo energético eterno, universal. Entonces, el que sepamos ayudarles a que se esfumen, a que logren liberarse, a que logren salir, es muy sencillo. De repente es muy sencillo. Y esa es una forma de hacerlo. Sí. Es que sí, ahí en casa de mis papás ocurren muchos eventos extraños. Sí, entonces, pues ya vienen ocurriendo de varios años. Pues el día de hoy lo que sí es verdad es que yo celebro muchísimo que ya no estés en la casa. ¿Por qué? Porque te estaban afectando a ti directamente. Si tú de repente escuchas, vibras, sientes, ves una sombra X, es algo que se está manifestando hacia afuera de ti. Pero en el momento en el que tú tienes esta situación de que lo que llamamos que se trepa el muerto, sí, indudablemente eso sí es un ataque más directo. O sea, ya es una invasión más directa hacia ti. Qué bueno que ya no estás ahí, qué bueno que ya lo procesaste y qué bueno que ya no te ocurre. Te agradezco mucho, hermosa, tu historia. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por dejarnos contar un poquito de la historia que tenemos ahí guardada. Al contrario, te quiero pedir por favor que no nos dejes de marcar. Siempre es interesante saber un poquito más y poder ahondar en la historia es padre. Por cuestión de tiempo obviamente me toca caminarlo, pero siempre que me marques te lo voy a agradecer muchísimo. Para mí es importante enriquecerme, entender más y seguir conjeturando para poder tener algo más que comentarles a ustedes, qué recomendarles y qué explicación darles, porque insisto, es muchas veces cuando alguien no nos cree, cuando alguien cree que estamos loquitos, donde esa incertidumbre no nos deja investigar más y nos bloquea. Aquí estamos para eso, para ayudarnos y para creernos, sobre todo, porque lo digo a título personal, también a mí me ocurrieron cosas, vi cosas, sentí cosas con las cuales, lejos de temer, sentí más curiosidad por investigar, por cerrar portal, porque para mí era importante cerrar portal, pero también entender por qué y cómo estaban pasando las cosas. Te agradezco mucho, descansa. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? A quien tú quieras, es tu casa. Mando un saludo a los muéganos, que son mi familia, y a los puchis, igual nos llamamos así. Oye, ¿tu hermana se llama Ana Huerta? Sí. Ok, tu hermana me dice por el Facebook Live, es mi hermana la del relato y mira que si hay un buen de historias en casa de mis papás. Entonces sí, síganme marcando, por favor. También voy a esperar tu llamada, Ana, para que me platiques alguna tuya. Claro que sí, porque tenemos un poco más. Pues por favor, no me suelten, para mí es muy importante. No me suelten y sigan compartiendo conmigo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. A toda la gente del Facebook Live, gracias. Brandon Yair, saludos. Centella Rapunzel, gracias. Ana Huerta, espero tu llamada. Anita Armando Reyes, saludo para Alejandro Nava y Alejandro Rivero desde Whisky Lucan. También para Joshua Larios hasta Andrés Tuxtla, Veracruz. Para Prudencio Salvatierra en Villa Nicolás Romero. También para Nike López a la Cuauhtémoc. Para Óscar Arteaga hasta Iztapalapa. Fabiola Valdés, gracias. En Nezahualcóyotl. Alba Castillo desde Los Ángeles, California. Alba, gracias.
A ti y a toda la gente de Los Ángeles, gracias. Vanessa Rivera hasta Houston, Texas. Abrazo enorme a toda mi gente de Houston. Le mando un gran abrazo a Omar de Tortas Las Yardas. Un gran abrazo a mi queridísimo Chapito, que es el bodyguard de las estrellas en Houston. El que cuida todas las estrellas latinoamericanas, al del regional mexicano y del pop, es el Chapito y está en Houston. Le mando un gran abrazo. También para quien más presente, Armando Reyes. Para Janet Rodríguez, para Leti Tinoco, que sigue presente, gracias hermosa. Fabiola Valdés, gracias hermosa también. Eli de Cuba, gracias por estar presentes. Muchísimas gracias por compartir conmigo estas noches de entierro. Importante que sepan que la calma se encuentra trabajándola y buscándola. Y aquí la encontramos juntos. Aquí hacemos catarsis. Vamos a más. Vamos a música. Y recuerda que aquí el coco sale de noche. El coco sí existe. Y está aquí. En La Que Buena. Las noches de entierro. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.